Bueno, acá estamos nuevamente, buenos días a todas y a todos, estamos en una nueva charla TAD, la idea es poder evacuar consultas que tengan de los trámites que están vigentes. Como todos saben, a partir del mes de mayo, CONAVIP se adhirió a la plataforma de trámites a distancia, ¿sí? Para la elaboración de las solicitudes de subsidios, lo que es la presentación de proyectos, las rendiciones de cuentas, y por supuesto después lo que les mencionaba de la subsanación de los trámites que se va a hacer a través de la misma plataforma TAD. En principio, y me parece que tiene una mención especial, es el tema de ser usuario de TAD. ¿Y qué significa ser usuario de TAD? Que todas las personas, al menos una vez, tuvieron que haber entrado al TAD, ¿sí? Para confirmar sus datos personales. Esto es importante que lo destaquemos, porque si la persona no entró nunca y no confirmó sus datos personales, luego no va a poder ser firmante o apoderado, ¿sí? Entonces, para confirmar los datos personales, una persona si nunca entró al TAD, tiene que ingresar a la plataforma de trámites a distancia, y cuando se tiene que loguear, cuando pone arriba a la derecha dice ingresar, ustedes ponen ingresar y van a entrar con su número de DNI y el trámite, ¿sí? Entonces ahí automáticamente les va a abrir una pantalla donde figuran los datos y algunos campos en blanco donde tendrán que completar, por ejemplo, el correo electrónico. Algunos los trae por defecto por una cuestión de base de datos del RENAPER, ¿sí? Pero hay otros datos que no están y que son obligatorios para poder confirmar y ser usuarios de TAD. Es muy sencillo, simplemente completar algunos datos que les solicitan ahí, después confirman los datos y ya son usuarios. Eso se hace por única vez, ¿sí? No es que siempre que tengan que hacer un trámite TAD ante CONAVIP tienen que hacer eso. Solamente lo hacen las personas que nunca entraron al TAD. Entonces es importante que verifiquen primero si son usuarios y si tienen que confirmar algún dato. Reitero, ¿esto por qué? Porque después, si ustedes necesitan ser firmantes de alguno de los trámites, si se buscan por QUIL o por QUIT, no se van a encontrar, ¿sí? Entonces ahí se despeja la primera duda, ¿sí? En cuanto a que cuando quieren elegir a los firmantes, nos aparecen consultas diciendo no, la persona no está o no la encuentro o no la puedo determinar como firmante. ¿Sí? No sé si sobre este punto hay alguna consulta. Vamos a chequear acá en la lista. ¿Hay alguna? Sobre este tema de ser usuarios, ¿hay alguna consulta? Por favor, si lo pueden poner, si no, pasaríamos ya a otra consulta. A ver, acá dice, a nosotros nos pasa que para firmar nos pone igual la biblioteca, aparte presidente y tesorero, y según el video solo aparecen dos firmas, presidente y tesorero. Es correcto que aparezca la firma de la biblioteca, presidente y tesorero. Eso lo vamos a comentar en lo que es las firmas, pero se los puedo adelantar. Siempre se actúa en representación de la biblioteca, ¿sí? Si no actuarían como ciudadanos. Entonces, nosotros decimos dos firmas porque es como se hacía antes, cuando firmaban hológrafamente, que firmaban presidente y tesorero. Esas son las dos firmas requeridas, pero además por defecto va a salir la firma de la persona a la que se le delegó el trámite para iniciarlo, ¿sí? Entonces, puede, por ejemplo, en el trámite, si participan bibliotecario, presidente y tesorero, van a ser tres personas. Ahora, si por ejemplo el presidente es quien inicia el trámite, se tuvo que haber autoapoderado y va a haber también tres firmas, una en representación de la biblioteca, que es la persona jurídica que inicia el trámite, y luego presidente y tesorero como ciudadanos, ¿sí? Entonces, esas son las tres firmas. Espero haber respondido la consulta. Bueno, acá dice hago las rendiciones y no quedan registradas, probablemente
haya un tema de firmas, que lo vamos a repasar ahora, ¿sí? Es muy importante hacerse un esquema mental de cómo son las firmas. Vamos a repasar este tema entonces. Primero me gustaría comentarles lo que se llama apoderamiento. Una persona física, por ejemplo, cualquiera de ustedes, si no actúa en representación de la biblioteca, no podría iniciar el trámite de solicitud de subsidio. Si ustedes ingresan como particulares, como ciudadanos, y ponen en la lupa CONAVIP y quieren con su DNI iniciar un trámite, les va a decir la persona no está habilitada para realizar el trámite. Y eso significa que lo tienen que hacer en representación de una biblioteca. Entonces, la persona, como les decía, una persona física no puede iniciar un trámite, lo tiene que hacer en nombre de la biblioteca. Entonces, lo primero que tienen que hacer es designar a una persona, ¿sí?, para iniciar el trámite. Puede ser el presidente o cualquier otra persona que deseen que inicie el trámite. Es muy importante determinar y saber quién es quien inicia el trámite, porque después cualquier subsanación que haya que hacer le va a llegar al mail de la persona que inició el trámite. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, lo inició la bibliotecaria y después firmaron presidente y tesorero, si hay una subsanación, a quien le va a llegar la notificación de subsanación es a la bibliotecaria porque inició el trámite. No importa que el presidente tenga la representación legal de la biblioteca o el tesorero, sino que se le va a avisar a la persona que inició el trámite. Entonces, en principio lo que hay que hacer es determinar quién va a iniciar los trámites. Eso es lo que se llama apoderamiento o autoapoderamiento. Apoderamiento es que el presidente de la institución, que tiene la clave fiscal vinculada con su quit, ¿sí?, tiene la representación legal e hizo el trámite para representar a la biblioteca ante AFIP, esa persona es quien le da poder a otra persona para iniciar los trámites. Si no delega el poder en otra persona, se lo tiene que delegar en sí mismo, y es lo que le llamamos autoapoderamiento. Entonces, el presidente de la institución, que es quien tiene la clave fiscal relacionada con la quit de la biblioteca, va a determinar a qué persona le da el poder de iniciar el trámite. O se lo da a un tercero, o se autoaboca el poder, que se llama autoapoderamiento. Entonces, lo que tiene que hacer el presidente con clave fiscal es ingresar con su quit y clave. Es la única vez que el presidente va a entrar con su quit y su clave, y va a otorgarle poder a una persona para iniciar el trámite, ¿sí? Entonces, cuando entra con su quit y clave, hay una solapa que se llama apoderamiento, arriba a la derecha, se llama apoderamiento, y ahí determinan en la persona física, a ver si lo podemos ver en esta, ahí en apoderado, o sea, entra con quit y clave fiscal, ¿sí? En apoderados hace un clic y luego en la solapa personas jurídicas, ahí donde está marcado con rojo, van a poner el quit de la biblioteca, ¿sí?, donde está ahí en la lupita. Ponen el quit de la biblioteca y apretan la lupita para buscarlo, ¿sí? En ese caso les van a aparecer los datos de la biblioteca, que es a la persona jurídica que están representando, ¿sí? Ahí ponen el quit, bajamos un poquito más. Y después abajo, como ahí les dice apoderados de, bueno, la persona jurídica, y dice nuevo apoderado. En ese caso, donde dice nuevo apoderado, van a tener que poner el quill o quit de la persona que va a iniciar los trámites, que ya sean de rendición de subsidios, de solicitud de subsidios, cualquier trámite ante CONAVIP de los que estén habilitados en la plataforma TAD, requieren de una persona que los inicie. En este caso, entonces van a poner el quit del apoderado, de quien va a iniciar los trámites. Puede ser el mismo presidente o presidenta de la institución, o poner a un tercero, ¿sí? Avanzamos un poquito más.
Y ahí es importante la configuración del poder, donde fíjense que dice seleccione la opción que corresponda, dar poder a, ahí está en blanco porque es el nombre de la persona, que dice para todos los tipos de trámite, o especificar los trámites que esta persona puede realizar, ¿sí? En ese caso nosotros sugerimos dar poder para todos los trámites, pues nos ha pasado, por ejemplo, que los han apoderado solo para hacer la solicitud de subsidio de gastos corrientes o la solicitud del programa Libro por Ciento. Y cuando ahora quieren hacer un trámite de rendiciones de cuentas, no tienen la opción. Me dicen, no me aparece en el buscador la opción de rendiciones de cuentas. Y eso tiene que ver con una cuestión de configuración del poder, ¿sí? Entonces, si ustedes dan poder amplio para todos los tipos de trámites, significa que para los futuros trámites y todos los que se van incorporando posterior al otorgamiento de ese poder, van a quedar habilitados, ¿sí? Para que la persona los pueda iniciar. Para el tema, avanzamos un poquito más. ¿Carito? Sí. Ah, bien. Hola, buen día. Una consulta que te quiero hacer. Hola. Bueno, a ver, mientras vamos... ¿cómo hago? A ver, acá dice, ¿cómo sabemos si el pedido de subsidio está bien realizado, si llegó a Conavip? Lo vamos a ver en un ratito, a nosotros nos pone... Bueno, que a nosotros nos pasa que para firmar nos pone igual la biblioteca, aparte de presidente y tesorero, según el video tutorial aparecen solo 2 firmas. Aparecen 2 firmas, como les decía antes, porque la tercera es por defecto la primer firma que se hace, que es la de en representación de la biblioteca. Entonces, para todos los trámites que requieran firma conjunta, ustedes cuando requiere un trámite que requiere firma conjunta, les va a abrir en una lupa el cuadro de firmantes, ¿sí? Entonces, en ese cuadro de firmantes ustedes van a seleccionar a las 2 personas físicas que van a firmar, ¿sí? Ponen el quit del presidente y del tesorero, ¿sí? Y los van a agregar con una flechita azul que es como para bajar y agregarlos. Siempre van a quedar en segundo y en tercer lugar, pues el primer lugar lo ocupa la biblioteca, ¿sí? Entonces va a haber 3 firmas. Y en este caso podemos hacer una distinción de si inició el trámite una tercera persona o si lo inició el presidente de la institución. Vamos por el caso de si inició, por ejemplo, el trámite el bibliotecario. En ese caso, la persona entra, ya está apoderada, ¿sí? Dejamos de lado lo del apoderamiento porque ya la persona tiene delegado el poder para poder iniciar los trámites. Entonces, ingresa a la plataforma de trámites a distancia, arriba a la derecha dice ingresar, y ustedes ahí van a ingresar, después les va a aparecer un cuadro de diálogo donde les dice cómo se van a loguear, ¿sí? En ese caso, eligen la opción DNI y número de trámite, ¿sí? Cuando ingresan, ponen en la lupa los Conavip, por ejemplo, y les van a aparecer todos los trámites que están autorizados o que están en funcionamiento, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, no sé si tenemos a mano la de solicitud de subsidio, y mientras tanto vamos avanzando. Volvíamos por ejemplo, en la solicitud de subsidio lo que tiene es que lo primero que se les pide es que como es un documento de firma conjunta, requiere que nosotros seleccionemos a los firmantes. Entonces, seleccionamos a los firmantes, y ahí recién después les habilita a llenar la solicitud del subsidio. A ver, vamos a ver, por ejemplo, ahí donde dice selecciona quién lo firma, ese es el trámite de solicitud de subsidio, ¿sí? Cuando ustedes entran e ingresan en la lupa Conavip, les aparece este formulario. Dice nota de solicitud de subsidio, seleccionar quién lo firma a la derecha, y el acta de designación de autoridades, donde hay un ganchito, un clip, que dice adjuntar. En ese caso, ustedes lo primero que van a hacer es seleccionar quién lo firma. Avanzamos un poquitito,
En este caso tienen firma conjunta, ¿sí? Y esto de firma conjunta, como les decía antes, opera para cualquier tipo de campo, ¿sí? Por ejemplo, para las planillas de rendiciones de subsidios requieren firma conjunta, para los proyectos que se presentan requieren firma conjunta, para las declaraciones juradas de aplicación de fondos también requieren firma conjunta, pero eso no es necesario que ustedes sepan de antemano cuál es el que lo requiere, pues la plataforma los va a ir guiando y les va a decir si tienen que agregar a los firmantes o no. Por ejemplo, en este caso, bueno, habiendo apretado la lupa donde dice seleccionar quién lo firma, aparece el cuadro de firmas, ¿sí? En este caso, nosotros estábamos trabajando sobre una plataforma de test, que es la consulta que nos estaban haciendo. Acá aparecen 2 firmantes, ¿sí? Siempre a ustedes, como van a actuar en representación de la biblioteca, les van a aparecer 3. En primer lugar va a estar el de la biblioteca, el nombre de la biblioteca con el CUID de la biblioteca, y en ser los otros firmantes, ¿sí? Cuando ustedes ponen en la lupa el número de CUID, ponen la lupita azul, les va a aparecer debajo el nombre de la persona, como habiendo hecho la búsqueda, y les va a aparecer una flechita azul a la derecha, donde ustedes con esa flechita lo hacen bajar y lo agregan a la lista de firmantes, ¿sí? Lo que acá estamos remarcando como las flechitas de para arriba y para abajo es el orden de los firmantes. Yo lo que les recomiendo es, siempre ustedes cuando tengan el cuadro de firmantes, va a aparecer en primer lugar el de la biblioteca. En segundo lugar, sugiero, para que no se pierdan, es que agreguen el quit del presidente. Y en tercer lugar, que agreguen el quit del tesorero. Pues en ese orden, después ustedes van a verificar que todas las firmas estén o sea, para ir avisándole a cada uno qué es lo que tiene que firmar. Porque si yo, por ejemplo, pongo primero el del presidente, después el de la biblioteca y después el tesorero, tengo que entrar a todos los perfiles para ver cuál es la firma que está faltando. Entonces, ustedes cuando ingresen en el perfil de la biblioteca, les va a aparecer en el lugar 1, en el renglón 1, el nombre de la biblioteca. En el lugar 2 tendrían que agregar el nombre del presidente, y en el lugar 3 el nombre del tesorero. Ahí después guardan firmantes y avanzamos con la planilla para solicitar el subsidio. En este caso, ustedes completan los datos, el número de la personería jurídica, completan todos los datos de la biblioteca, la fecha de otorgamiento de la última personería jurídica, ¿sí? No la primera, la original, sino la última que tienen actualizada. Completan provincia, bueno, todos los datos, nombre del presidente, apellido, nombre del tesorero y apellido, ¿sí? Y ahí avanzamos un poquito. Ahí abajo después le va a decir guardar trámites, y después tienen que adjuntar el acta de designación de autoridades. El acta de designación de autoridades lo que hace es acompañar, ¿sí?, como documentación respaldatoria, los datos de los que ustedes pusieron arriba. ¿Sí? El nombre del presidente y del tesorero que pusieron arriba concuerdan con el acta de designación de autoridades vigente, con lo cual esa es la documentación respaldatoria de la solicitud que ustedes están haciendo. Esto se puede hacer desde la PC o mis documentos adjuntos. Nosotros lo que recomendamos es armar una carpeta en el escritorio de la compu o donde ustedes deseen ubicarlo, poner ahí todos los documentos que requieran para el trámite y después adjuntarlos desde mi PC o arrastrar el archivo. Eso es como a ustedes les venga más cómodo. Luego confirman el trámite. Y ahí viene el tema de las firmas, ¿sí? En este caso, cuando ustedes confirman trámite, les va a decir que el trámite queda pendiente hasta que se hagan todas las firmas. Y acá ya podemos salir del video. Les explico el orden de la firma. Cuando se cumple la declaración jurada con todos los
datos. Las autoridades y confirman el trámite, les va a aparecer un cartelito que dice que el trámite queda pendiente hasta tanto se ha firmado por las personas que se seleccionaron. Entonces, en concordancia con lo que veníamos diciendo, la primer firma, que era la del renglón 1, la va a hacer la persona que actúa en representación de la biblioteca. Para eso, ahí hay algo que yo no les comenté, pero lo vamos a repasar por las dudas. Cuando la persona que inicia el trámite se loguea con su DNI y con el número de trámite, le va a aparecer su nombre, ¿sí? Y va a tener que seleccionar que va a actuar en representación de la biblioteca. Es muy importante esto porque, como les decía, una persona física actuando en su nombre no puede hacer trámites de la biblioteca. Entonces, esa opción les va a aparecer arriba a la izquierda, donde dice en representación de, y ahí van a desplegar la flechita y les va a aparecer el nombre de la biblioteca y su nombre propio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muy bien, ahí, buenísimo, ustedes se loguean con DNI y número de trámite, y lo primero que tienen que hacer para iniciar el trámite es seleccionar a quién representar. En ese caso, seleccionan el nombre de la biblioteca. Pues, si le pusieran el nombre suyo, cuando ponen en la lupa que quieren iniciar un trámite de rendición de cuentas, por ejemplo, les va a decir que la persona no se encuentra habilitada para realizar los trámites ante Conavip. Dicho esto, entonces volvemos a lo que les comentaba de las firmas, ¿sí? Cuando ustedes tienen que firmar, entonces, repasamos, estábamos en la rendición de cuentas, en la solicitud de subsidio, que ya habíamos completado todos los datos de la solicitud, guardamos los firmantes y adjuntamos el acta de designación de autoridades. En este caso, entonces, ahora queda la firma. La primera firma la va a hacer la persona que inició el trámite actuando en representación de la biblioteca. La misma persona, como ya cuando inició el trámite había seleccionado que estaba actuando en representación de la biblioteca, se va a ir al menú Mis trámites, que está arriba de todo, dice Mis trámites, y luego a la izquierda, desde esa solapa, le va a aparecer Tareas pendientes. En Tareas pendientes le va a aparecer la opción, no le va a aparecer la opción, le va a aparecer el trámite que tienen pendiente de firma. Entonces, por ejemplo, en lo que es la solicitud de subsidio, les va a decir, solicitud de subsidio, firmar solicitud. Ustedes en ese caso, desde tareas pendientes, van a desplegar los 3 puntitos, y ahí les va a decir firmar. Cuando ustedes aprietan ahí en la opción firmar, les va a abrir un cuadro de diálogo donde solamente van a tener que apretar el botón verde firmar. Hay una opción que dice firmar digitalmente y hay otra opción que dice firmar remotamente. Esos son trámites que nosotros no los estamos necesitando, y hay muchas consultas de bibliotecas que dicen, yo tengo turno para la firma digital dentro de 15 días, que tienen que ir a personería jurídica. No es ese el trámite que tenemos que estamos solicitando. Simplemente cuando tienen que firmar, tienen que apretar el botón verde que dice firmar. Si ustedes quieren apretar en firma digital y dicen para mayor información clique aquí, los remite a un formulario donde tienen que pedir turno para firmar, y no es el caso, ¿sí? Siempre recuerden que es el botón verde firmar. Entonces, en ese caso, cuando ustedes aprietan el botón verde firmar, la persona que firmó es la primera firma, el renglón 1, que era en representación de la Biblioteca Popular. Lo que tiene que hacer esta persona es salir de su sesión, y para salir de la sesión tiene que ir arriba a la derecha a su nombre, y ahí dice, debajo de su nombre despliegan y va a decir salir. Esa es la forma correcta de cerrar las sesiones. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces puede ser que la persona, por ejemplo, presidente y tesorero, presidente actúe como apoderado y autoapoderado y como actuando en representación de sí mismo, ¿sí? Entonces es necesario que para que los cambios impacten, se cierre la sesión y se vuelvan a loguear. Entonces,
En este caso ya firmó la primera persona, ¿sí? Actuando en representación de la biblioteca. Entonces, ahora va a firmar la persona del renglón 2. Acá vemos como en mis trámites y en tareas, en este caso ya están iniciados, ¿sí? Acá está remarcado en negrita como iniciados los trámites. Pero si ustedes van a tareas pendientes, ven que, por ejemplo, en este caso se muestra una rendición de subsidio, donde dice que hay que firmar la declaración jurada, y dice firmar documentos. Si ustedes despliegan los 3 puntitos, ven que está en gris ahí en el segundo que dice firmar. Y cuando aprietan firmar, les aparece ese cuadro que dice selección del método de firma. Simplemente, y esto es para remarcar, tienen que oprimir el botón verde que dice firmar. No pongan aquí en las opciones que están más arriba, que dicen firmar digitalmente o remotamente. Simplemente con el botón verde firmar, ¿sí? Y en ese caso ya estaría la firma de la primera persona. Entonces, habíamos firmado en representación de la Biblioteca Popular. Si ustedes salen de la sesión, donde, por ejemplo, ahí, no sé si se ve bien, pero dice Alberto, ustedes despliegan el nombre, y va a decir la opción salir. En ese caso salen y se loguea la segunda persona que ustedes habían, ahí se ve el botón salir, ¿sí? Eso es para cerrar y que impacten los cambios de la primera firma. Perdón. Luego se va a loguear la segunda persona, ¿sí? Que en este caso nosotros habíamos sugerido que sea el presidente. Entonces se va a loguear el presidente, ingresa a la plataforma, y con DNI y número de trámite, o si quiere usar el quit y clave fiscal, también lo puede hacer, no es obligatorio. Elegimos el DNI trámite, pues no todos tienen las claves fiscales, sobre todo los que son tesoreros. El presidente sí, pues tiene la representación legal y hace todos los trámites ante AFIP, ¿sí? Pero por eso usamos la opción de DNI. En este caso, entonces, para la segunda firma, se va a loguear el presidente, ¿sí? Y desde el menú Mis trámites, en tareas pendientes, como se ve ahí, a la izquierda, en negrita, tareas pendientes, van a ver las opciones que tienen para firmar. En este caso, la declaración jurada y la planilla de rendición, ¿sí? Entonces, en los 3 puntitos de la derecha, despliegan, y la segunda opción dice firmar. En ese caso, nuevamente les va a aparecer el cuadro y donde van a oprimir con el botón verde firmar. Perfecto. Cuando ya firmó el presidente, en este caso tiene 2 tareas y firmó. Cuando ya firmó las tareas pendientes, pone salir y va a entrar la tercera firma, ¿sí? Va a actuar el tesorero, que es la tercera firma del renglón que nosotros habíamos determinado. En ese caso, nuevamente va a repetir las tareas, las acciones, ¿sí? Va a ingresar con su DNI, se loguea, y va a ir desde Mis trámites, que es arriba en el menú Mis trámites, luego va a tareas pendientes, y ahí va a tener las acciones que tiene que hacer, que van a ser las mismas que realizó el presidente antes: firmar la declaración jurada, en este caso, como se veía en el ejemplo, y firmar la planilla de rendición, ¿sí? De gastos. Eso, entonces, ahí recién se genera el expediente, ¿sí? Si no, siempre va a quedar como en borradores la tarea, ¿sí? Si no se culmina con las 3 firmas, el trámite va a quedar sin impacto ante CONAVIP, ¿sí? Entonces, es muy importante que vean siempre desde salir y que impacten los cambios, e ir viendo si todos firmaron, si todos hicieron sus acciones de firma, ¿sí? Si ustedes, las 3 personas determinadas en el cuadro de los firmantes, no tuvieron intervención, el trámite no va a estar finalizado, ¿sí? En ese caso, tienen que ver en cuál se quedaron, porque, por ejemplo, nos ha pasado que dicen, no, yo ya lo hice,
pero yo ya hice la primera firma, que es la de ingresar en representación de la biblioteca, pero si el presidente y el tesorero no tomaron su intervención y no firmaron, nunca se va a generar un expediente y tampoco nos va a llegar a nosotros, ¿sí? La única manera de ver si se generó un expediente es que una vez que digo las tres personas, que en realidad es persona jurídica y las dos personas físicas, ¿sí? Si los tres firmantes hicieron su intervención firmando los documentos, una vez que esto suceda, la persona que inició el trámite, que estaba autoapoderado o que le dieron el poder, quien inició el trámite y actuando en representación de la biblioteca, puede ir a visualizar a mis trámites y en trámites iniciados cuáles son los expedientes que ya tienen impacto en CONAVIP. Esto lo habíamos visto hace un ratito en uno de los videos, donde estaba en mis trámites iniciados, que había 3 números de expedientes, ¿sí? El número de expediente va a ser con una EX-2022, en el caso de que es el ejercicio 2022, y un numerito más largo con unas siglas al final, ¿sí? Si ustedes ese número de expediente despliegan los 3 puntitos, se van a fijar todos los movimientos y todos los documentos que fueron incorporados a ese expediente electrónico, ¿sí? Entonces, si ustedes ven un expediente que está en estado iniciado o inicial, significa que ya se generó el trámite, ¿sí? Y que ese expediente está en CONAVIP. No hay manera de que si hay un número de expediente vaya a otra dependencia, ¿sí? Está generado automáticamente el trámite para que cuando se genera venga a la bandeja de CONAVIP, ¿sí? Tal vez pueda demorar un poco una cuestión de análisis del volumen de expedientes que ingresan y que tal vez no cambie el estado. Y acá hago también un paréntesis por el tema de las solicitudes de subsidios. Nosotros hemos ya otorgado subsidios durante el primero y el segundo trimestre. En los casos de bibliotecas que ya hayan hecho la solicitud del subsidio y que aún no hayan recibido el subsidio, que no lo tengan adjudicado, deberían tomar contacto con el área de rendiciones o con el área de subsidios de CONAVIP para consultar si tienen algún otro que tengan que implementar. ¿Por qué? Porque puede ser que no tengan la personería jurídica acreditada, la vigencia de la personería jurídica acreditada, o que tengan alguna rendición de cuentas que aún esté pendiente. Dice, pero yo ya hice el trámite de solicitud de subsidio. Sí, está registrada, pero no le podemos otorgar porque los otros parámetros no están cumplidos, ¿sí? Entonces es importante que si ustedes tienen dudas respecto de este trámite, nos consulten. Las direcciones de correo electrónico son subsidios, con plural, subsidios@conavip.gov.ar, .gov con B larga, .ar. De todos modos se los vamos a dejar escritos en el chat. Y la de rendiciones de cuentas es rendicionesbp, @conavip.gov.ar. En esos casos pueden consultar. Yo les sugeriría que escriban a subsidios para consultar si ya están incorporados en las nuevas solicitudes de subsidio, en los trámites de subsidios, y si no, ahí los van a derivar a las áreas, porque también podrían derivarse a verificación documental, también es la otra dirección, es verificaciondocumental@conavip.gov.ar, y ahí es donde ustedes mandan la vigencia de la personería jurídica, ¿sí? Nosotros los podemos orientar desde la dirección, desde la casilla de subsidios, para decirles cuál es el requisito que les está faltando, ¿sí? También es importante que ustedes vean, por ejemplo, en el portal de CONAVIP, ingresando con usuario y clave que tienen, cuál es el estado de la asignación de los subsidios, ¿sí? En ese caso hay muchas, por ejemplo, bibliotecas que ya han recibido la resolución 933 del 22, que es de gastos corrientes, y en algunos casos les figura aún como trámite, pago en trámite.
Eso quiere decir que todavía, o sea, se está tramitando el pago, pero la resolución ya está adjudicada, ¿sí? Entonces también fijarse, porque por más que esté, generalmente en realidad cuando sale la resolución nosotros hacemos la notificación a través de TAD para todas aquellas bibliotecas que fueron incluidas en la resolución, para decirles que ya se tramitó y ese expediente se va a enviar a la guarda temporal. Entonces es probable también que en algún momento ustedes vean que un expediente pueda estar en estado inicial, o en tramitación, o en subsanación, o en guarda temporal. Cuando está en guarda temporal, incluso ustedes pueden entrar al expediente y ver los documentos, y en el último documento van a ver cuál es el motivo por el cual está en la guarda temporal. ¿Sí? En muchos casos, por ejemplo, nos han mandado solicitudes de subsidios 3 o 4 veces, entonces solamente nos quedamos con un expediente y los otros se mandan a la guarda temporal. Entonces es probable, fíjense que va a correr el subsidio solo por uno de ellos, y los otros expedientes se mandan a la guarda temporal. Entonces ustedes, de los trámites que están iniciados, van a poder determinar y ver el estado, ya sea inicial, quiere decir que eso está en CONAVIP y está para revisión, o podría ser que el subsidio ya se cargó la solicitud, pero no cumple alguno de los requisitos como para avanzar con la tramitación de ese subsidio, ¿sí? También puede estar en tramitación, o en guarda temporal, como les comentaba, o subsanación. Ese es un punto importante que vamos a reforzar en un ratito, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, no tuvieron contacto o algún intercambio con CONAVIP y demás, y quieren saber cómo está el trámite, lo que tienen que hacer es entrar al TAD, a mis trámites iniciados, y ahí ver si hay algún documento incorporado al expediente o ha cambiado el estado del expediente, ¿sí? Eso les va a dar una pauta de cómo van los trámites que ustedes iniciaron. Voy a ver si tengo alguna preguntita acá. Se me fueron las preguntas. ¿Cuántos usuarios son por institución? Recordamos que usuarios pueden ser un montón, ¿sí? Porque podrían actuar como apoderados, pero las firmas conjuntas son de presidente y de tesorero, ¿sí? Después usuarios puede haber muchos, porque pueden ser los usuarios que están habilitados para iniciar el trámite y actuar en representación de la biblioteca. Pero siempre los trámites van a estar firmados por una persona que actúa en representación de la biblioteca, más el presidente, más el tesorero. ¿Siempre tiene que iniciar los trámites la misma persona apoderado? No, pero en ese caso tendrían que tener otro apoderado ya determinado, ¿sí? Pero podrían cambiarlo. Incluso, por ejemplo, si ustedes le dieron poder a una persona para iniciar el trámite y después esa persona se desvinculó de la organización, pueden eliminarlo o configurar el poder para determinados trámites como habíamos visto antes, ¿sí? Pero en el caso que, por ejemplo, la persona se desvincula de la biblio, eliminan y cargan a otra persona. Si no, también pueden hacer en la lista de apoderados, poner a 4 o 5 personas, y quien esté disponible para iniciarlo en ese momento, lo hace, ¿sí? Pero después sí o sí tienen que firmar presidente y tesorera. Para poder ser apoderado de la biblioteca, ¿se hace mediante la página de AFIP? No, eso lo vimos recién, perdón porque ya me pasé del tema y tal vez lo habían hecho la pregunta antes de que yo lo mencione, pero lo retomamos por las dudas. Quien hace los trámites ante AFIP es la persona que tiene la representación legal, y en este caso es el presidente o presidenta de la institución, ¿sí? Es la única persona que actúa en representación de la biblioteca, ¿sí? Ante AFIP. En ese caso, lo que hace, como la biblioteca no tiene clave fiscal, lo que hace es entrar el presidente o presidenta de la institución con su clave fiscal personal y actúa en representación de la biblioteca, ¿sí? Por eso es lo que mencionamos de la representación legal. Más allá de todas las obligaciones que tenga después de presentaciones y demás, que siempre las tienen que hacer en nombre del presidente. Ahora, para TAD,
no es lo mismo. Solamente para TAD es apoderar a alguien, y no tiene que ser a través de AFIP, pero sí lo tiene que hacer, el poder lo otorga la persona que tiene la representación legal de la biblioteca y que hizo el trámite en AFIP. ¿Sí? Es la única persona que puede delegar. Entonces, en resumidas cuentas, y para hacerlo más sencillo, el presidente, que es quien ya hizo sus trámites en AFIP para vincular el quit de la biblioteca con su clave, es la única persona que puede dar poder a otra persona para iniciar los trámites o autoapoderarse. Para poder ser apoderado se hace eso, ya estamos. Siempre tiene bien, por defecto de apoderado quedó la presidenta cuando queremos la biblioteca dice por defecto de apoderado quedó la presidente, y cuando queremos que sea apoderado, la biblioteca dice que no está habilitado para realizarlo. Acá habría que fijarse en realidad, si ustedes le dieran poder a la presidenta no debería tener poder, ¿sí? Porque actúa en su representación. En tal caso, mejor dicho, perdón, no poder, se autoapodera. Si se autoapodera, tienen que ver que siempre actúe en primer lugar en representación de la biblioteca, que era la flechita que estaba arriba a la izquierda, ¿sí? Si ustedes no seleccionan actuar en nombre de la biblioteca, les va a tirar un cartel que diga que no puede iniciar el trámite como persona física, ¿sí? Entonces, siempre cuando se inicia el trámite es para actuar en representación de la biblioteca, y hay que seleccionarla después de loguearse, arriba a la izquierda, en representación de, y ahí seleccionar a la biblioteca, si no, no les va a poder, no les va a permitir avanzar con ningún trámite, ¿sí? La declaración jurada se encuentra en el mismo sistema, no hay que escanear la declaración que se enviaba, no, esto lo vimos recién en la solicitud de subsidio, ¿sí? Es un formulario donde tienen que cargar los datos y después finalmente les va a quedar el mismo documento que ustedes presentaban en la rendición, ¿sí? Pero en este caso se completa un formulario y se llena, y queda en el expediente. Lo mismo que la que vimos de la solicitud de subsidio, si ustedes se fijan, cargan los datos y después les genera el mismo texto que la solicitud de subsidios que enviaban por correo electrónico o por correo postal, ¿sí? ¿Podrás mostrar dónde se encuentra la declaración jurada de aplicación de fondos? No lo ubico en la imagen. Bueno, cuando entremos a rendiciones repasamos un poquito eso. Firmé todo y aún así me aparece en iniciados desde la biblioteca. Firmaste todo y me aparecen en iniciados desde la biblioteca. Está bien que aparezcan en iniciados. Lo que no tienen que aparecer es en tareas pendientes, porque si aparecen en tareas pendientes, quiere decir que alguna firma no fue completada, ¿sí? Siempre los trámites les van a aparecer en iniciados. Una vez que se genera el número de expediente, les van a aparecer siempre en la lista de iniciados. Ahora, si les aparecen en borradores, quiere decir que hay alguna parte del circuito que no la completaron. Y eso es generalmente lo que tiene que ver con las firmas. Por ejemplo, si yo ahora empiezo a completar esto y lo dejé, tal vez el sistema automáticamente me lo guarda en borradores, para que cuando yo entre me traiga los datos de lo que yo ya parte había cargado, ¿sí? Pero nunca tendrían que encontrar, ni en tareas pendientes, ni en borradores, no deberían encontrar ningún trámite, pues eso significa que los trámites no fueron terminados. Una vez que están iniciados, ahí les va a aparecer, no deberían tener ninguna acción, sino simplemente les pone estado inicial, ¿sí? Y ahí estaría completado el expediente. ¿Cómo, Caro? Que ahí compartí lo de la declaración jurada que no veía. Bueno, es cierto, perdón, acá que no podían ver la declaración jurada.
si ustedes entran en el trámite de rendición de cuentas, que lo íbamos a ver un ratito después, pero bueno, lo vamos mechando, no hay ningún problema. Cuando ustedes entran a la lupa y ponen rendición de cuentas o CONAVIP y seleccionan el ítem rendición de cuentas, les va a aparecer esta pantalla, ¿sí? Lo primero que les aparece es la planilla de rendición, donde a la derecha dice seleccionar quién lo firma, y nuevamente los va a remitir al cuadro de firmas que ya habíamos visto en la solicitud de subsidio, ¿sí? Ahí van a seleccionar a las personas que firman, que en primer lugar les va a aparecer la biblioteca, y en segundo y en tercer lugar tendrían que ingresar lo de presidente y el quit del presidente y del tesorero. Y después van a agregar en lo que es planilla de rendición, cuando llenan eso de guardar los firmantes, les va a aparecer un ítem para adjuntar la planilla de rendición. La planilla de rendición tiene que ser, les dicen los formatos que se aceptan. Nosotros recomendamos utilizar la misma planilla Excel que descargan del portal, o pueden hacerla en un PDF, ¿sí? Y después, a continuación, les aparece la declaración jurada, que también les aparece seleccionar quién lo firma, que va a ser lo primero, el cuadro de firmantes, y después cuando seleccionan el cuadro de firmantes, les va a aparecer la declaración jurada, donde les tienen que completar con el nombre de la biblioteca, el número de registro, la resolución, el monto recibido, la fecha de cobro, el tipo de subsidio a rendir, que ahí despliegan el tipo de subsidio, y después nombre y apellido del presidente y nombre y apellido del tesorero. Acá quiero hacer una salvedad con respecto a lo que es la fecha de cobro. La fecha de cobro es la que figura en el portal de CONAVIP. Cuando ustedes ingresan con usuario y clave, les aparece el número de la resolución, el monto recibido y la fecha de cobro. Y esto es importante destacarlo, ¿por qué? Porque muchas veces nos ponen las fechas de cobro de cuando fueron al banco a retirar los fondos. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si nosotros hicimos un depósito el 7 de julio, ustedes no pueden poner que la fecha de cobro fue el 7 de septiembre, que fue la fecha en que recién disponen o que saben para qué van a utilizar el gasto, porque prefirieron dejarlo en la cuenta porque no tenían en qué gastarlo, o estaban haciendo una previsión, o estaban haciendo la planificación de gastos. Entonces, siempre ustedes tienen que poner la fecha de la transferencia. Podría ser que nosotros, por ejemplo, ponemos que cobraron el 7 de julio y por una cuestión de clearing bancario, ustedes los reciben a las 48 o 72 horas. Entonces, en ese caso, hasta 2 o 3 días de diferencia se aceptan como fecha de cobro, ¿sí? Pero no más de esas 2 o 3 días, que es la fecha que puede haber una diferencia de clearing bancario, si no, es la que figura en el portal de CONAVIP. Perdón. Perdón, a ver si podemos avanzar con alguna otra pregunta. ¿Es indispensable que estén las 3 personas para realizar los trámites? No, cada uno puede estar en su casa, pero sí tienen que estar las personas. O sea, saber que son esas los firmantes, y no tienen que estar los 3 convocados en una misma sala para poder hacer el trámite, ¿sí? Simplemente si la bibliotecaria, por ejemplo, inicia el trámite en la biblioteca, y el presidente en ese caso está de viaje o en su casa o no sé, en cualquier otro lado, le pueden mandar un mensajito y decirle: entra a tu TAD, fíjate que en tareas pendientes tenés para firmar la declaración jurada de aplicación de fondos. Entonces la persona entra con su DNI y número de trámite, y en tareas pendientes va a ir a la acción que les dicen ahí en TAD, ¿sí? Lo mismo para el tesorero. Esto es una cuestión de avisarle a la otra persona: mirá, que ya tenés disponible para firmar. Entonces, si la bibliotecaria inició el trámite, le avisó al presidente para que firme, y después le tienen que avisar al tesorero para que firme, y ahí es cuando se cumplimentan las 3 firmas y se genera el expediente. ¿Cómo realizar? A ver. ¿Cómo realizar rendición de otro año, ya que aparece
o sea que no aparece como opción de CONAVIP. Bueno, ese en realidad podemos ver cuál es la opción, porque por ejemplo, el único que no estaría contemplado es el que fue una situación extraordinaria, es el de adecuación en tiempos de pandemia, sino todos los otros están en alguna de las categorías, ¿sí? Las categorías de los subsidios son gastos corrientes, conectividad, libro por ciento y proyectos, ¿sí? Entonces, gastos corrientes no hay duda, ¿sí? Figura incluso así en el portal. Conectividad, lo mismo, libro por ciento también no hay dudas, y en lo que es proyectos ahí sí se abre la rama de lo que es información ciudadana, fortalecimiento institucional, tesoro de las bibliotecas, y en ese caso, si tienen alguna duda puntual de alguno que no pueden ubicar, nos llaman y les orientamos dónde lo tendrían que rendir, ¿sí? Pero si no, los ponen, por ejemplo, en emergencia, podría haber sido los que son de adecuación edilicia, y después todos los otros son proyectos que están contemplados, pero de todos modos, si tienen alguna duda puntual sobre cuál es, nos consultan. Y con esto me da pie a comentarles también que cualquier rendición de cuentas que tengan que presentar por primera vez, se hacen a través del TAD, hayan o no hayan hecho la solicitud del subsidio por TAD. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si ustedes tienen que rendir las cuentas del subsidio de gastos corrientes que se otorgó a fin de año, que ya está venciendo, entonces ese, como todavía no lo presentaron, lo tienen que presentar por TAD, aunque no hayan hecho la solicitud de ese subsidio a través del TAD, ¿sí? Lo único que no se presenta por TAD es si ustedes ya presentaron la rendición de cuentas por papel y tienen que hacer alguna subsanación o agregar alguna documentación complementaria. La van a seguir por la misma vía del papel, ¿sí? Pero cualquier subsidio a partir de mayo se debe presentar a través del TAD, excepto estas complementarias que tengan que hacer de rendiciones segunda vez, si ya las habían presentado previamente en papel. Seguimos a ver con otra preguntita. ¿Dónde ver la situación del expediente desde CONAVIP? Ustedes, bueno, eso ya se los había comentado, despliegan los 3 puntitos, ver expediente, y ahí van a tener un montón de renglones con todos los documentos que conforman el expediente. Y ahí van a poder ver las intervenciones que tuvo el expediente, ¿sí? ¿Qué presentar por cambio de domicilio? Las facturas están con el domicilio anterior. No hay problema con lo del domicilio, pueden hacer una nota aclaratoria, ¿sí? Pero con que esté el quit de la biblioteca es el dato más importante fiscal, ¿sí? Entonces, ustedes en realidad tendrían que hacer el cambio para que les salga. Primero, los proveedores pueden manejar una base paralela, ¿sí? Pero ustedes en AFIP deberían hacer el cambio de domicilio fiscal para que tenga impacto cuando hay sistemas de facturación que poniendo el quit por defecto les sale la dirección de la biblioteca, el domicilio. En ese caso tendrían que hacer la actualización desde el portal de AFIP, ¿sí? Eso se hace es un trámite que se hace online, no es necesario que sea presencial. No sé si queda contestada la pregunta, pero de todos modos, si no les hicieron un cambio y tienen que presentar con el domicilio anterior, la presentan, porque lo más importante es el quit y el nombre de la biblioteca, y podrían agregar a continuación de esa factura diciendo que nótese que el domicilio es anterior y que el nuevo es tal domicilio. Y además, cualquier dato que ustedes quieran modificar de la biblioteca, ya sea algún número telefónico, bueno, los cambios de autoridades desde ya, mails y demás, teléfonos, lo tienen que mandar a verificación documental, ¿sí? Que yo les había comentado, la dirección es verificación documental, todo junto, @conavip.gov.ar. Ahí es donde ustedes tienen que enviar cualquier modificación de datos, ¿sí? Que requieran que nosotros estemos enterados de eso. Nos pasa muchas veces que
tenemos, por ejemplo, una dirección, actualizaron las casillas de correo electrónico y tal vez no estamos enterados, entonces bueno, ahí nos pueden mandar y ya queda registrado para futuras notificaciones. A nosotros nos llegó para subsanar, subsanación realizada con éxito, pero sin embargo nos sigue apareciendo en pendiente. Bueno, esta la vamos a dejar un ratito para el capítulo de subsanaciones. Si mandamos algún dato, por ejemplo, el número de registro, si mandamos mal algún dato, por ejemplo el número de registro, se manda otra vez el trámite. Lo que no tienen que, ustedes cuando ya hicieron un trámite y se generó un número de expediente, no tienen que volver a iniciar un trámite, ¿sí? Nosotros desde acá vamos a ver que los datos sean concordantes, y en ese caso si no les mandamos a subsanar los trámites, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, que no coincide alguna de los firmantes con el acta, o falta alguna firma, o hay algún dato que no coincida, nosotros les mandamos el trámite que nos mandaron a subsanar. No tienen que generar otro trámite, ¿sí? A ver, acá dice, están iniciados, pero dice firmar, más no tengo la opción de firmar en los puntitos. Bueno, probablemente ese habría que verlo puntualmente, porque se debe haber, si a vos te dice, puede decirte firmado, que sería que está en iniciados, pero si a vos te aparece, claro, está en iniciados, pero dice firmar, debe decir firmado probablemente, porque si están iniciados, no tenés acciones para realizar. Las acciones para realizar y desplegar los 3 puntitos las vas a tener en tareas pendientes, es una tarea la de firmar. Una vez que pasó a iniciados, significa que ya debe tener número de expediente, ¿sí? Puntualmente igual si no, nos pueden llamar. En estos días tampoco está funcionando el 0800, pero les dejo unos teléfonos donde nos pueden llamar directamente, que son el 4-511-6204 o 6264. 4-511-6204 o 6264, y el horario de atención telefónica es de 10 a 16 horas. Si mandamos mal algún dato, bueno, esto lo habíamos completado. Ahora cambia la dirección directiva. ¿Cómo cambia el presidente? En principio, lo que tienen que hacer es ir a vincular la clave en AFIP, ¿sí? Ese es el primer trámite. Cuando la comisión directiva cambia, el presidente ya no es más. Entonces, la nueva persona que ya pueda entrar y actuar en representación de la biblioteca va a eliminar el poder del presidente anterior, ¿sí? Porque el presidente anterior se había autoapoderado. Entonces, el nuevo presidente primero hace el trámite en AFIP para poder vincular su clave fiscal, ¿sí? Para poder entrar y actuar en representación de la biblioteca. Una vez que eso tiene impacto, pueden entrar al TAN y, actuando en representación de la biblioteca, eliminar el poder del presidente anterior y determinarse él como nuevo apoderado, o determinar a otras personas para que puedan iniciar los trámites. Hice una rendición de Feria del Libro y me olvidé de presentar documentación en el libro de actas para aclarar un gasto. ¿Puedo volver a entrar y completar la documentación? No. Una vez que el trámite está iniciado, ya está en Conavip. Ahora queda que los evaluadores vean la rendición y en ese caso les van a mandar el trámite de subsanación, ¿sí? No se puede volver a mandar un expediente nuevo en reemplazo del anterior. El sistema eso no lo entiende y genera un tráfico de expedientes que realmente no tiene ningún sentido. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer ahora es esperar que les llegue la subsanación. Son muchos expedientes, recuerden que esto es lo mismo que cuando mandaban las rendiciones papel, no son en el momento, no son instantáneas, ¿sí? Todo requiere un tiempo de procesamiento. Entonces, si ustedes ya detectaron que les faltó algo, tienen que aguardar la subsanación para poder corregir esto.
Si me aparecen borradores para firmar, pero sin número de expediente, ¿qué hago? Correcto, esto es en borradores no aparece el número de expediente. Nosotros habíamos dicho que si están en tareas pendientes o en borradores, significa que el trámite no está finalizado, ¿sí? En borradores probablemente lo que pasó es que iniciaron el trámite, por una cosa lo dejaron, o iniciaron después otra sesión, y entonces el trámite quedó ahí como iniciado, ¿sí? En tal caso tendrían que eliminarlo, ¿sí? Desplegar los 3 puntitos y eliminarlo, e iniciar uno nuevo, o continuarlo desde borradores, ¿sí? Ahí ver en qué instancia está. Pero obviamente, estando en borradores, no va a tener número de expediente. Solamente están con número de expediente los que figuran en iniciados. Si tiene que seguir firmando planilla, facturas de gastos y declaración jurada, como hacíamos, y se manda aportada en formato PDF que se pide, o solo se hace de formato digital. Bien, contestamos esa en breve. ¿Qué ocurre a los representantes de la... ¿Qué ocurre si los representantes de la biblioteca está imposible de representar? Por enfermedad, por viajes de urgencias, por muerte... Si no hay lugar de su licencia, y también si algunos de ellos es analfabeto. A ver, la representación de la biblioteca, la legal, la tiene el presidente, ¿sí? Y es quien inicia los trámites o le delega a otra persona para iniciar los trámites. Si esa persona a quien le delegaron tiene situaciones particulares o lo que sea, no van a elegir a esa persona, o van a elegir a otra, o iniciará el trámite el presidente, ¿sí? De todos modos, esto es una cuestión de responsabilidad. Yo no sé por qué a una persona que es analfabeta la van a poner como apoderada, porque por supuesto no va a saber avanzar con los trámites. Entonces, de por sí me parece que en este caso no cabría la posibilidad de poder elegir a esta persona. Tendrá probablemente aptitudes para otro tipo de cosas, pero no quedará habilitada para este trámite, ¿sí? Entonces, la persona que es la representante legal de la biblioteca, que es el presidente, puede iniciar los trámites él o delegárselos a alguien. Si la otra persona a quien delegó tiene esas situaciones particulares de muerte, licencia o vacaciones o lo que sea, y desde donde está no puede iniciar el trámite, pues entonces lo tendrá que iniciar el presidente, o elegir a otra persona como apoderado para iniciar los trámites, ¿sí? Apoderado, solo debe ser uno, no entendí las funciones y habilitaciones, puede ser no miembro de la comisión directiva. Apoderados puede haber muchos, ¿sí? Toda persona que ustedes quieran, que crean que pueda iniciar el trámite de algún trámite en TAD para CONAVIP, puede tener la representación, ¿sí? Para iniciarlo. Entonces pueden ser 3 o 4 personas, como yo les decía antes. Puede ser el presidente en primer lugar, siempre podría autoapoderarse, puede ser el bibliotecario, puede ser una persona que realice trabajos administrativos, eso no hay un límite, ¿sí? Y en cuanto al poder, nosotros sugerimos que sea la opción de dar poder amplio para todos los trámites, por una cuestión de que si ustedes limitan, por ejemplo, a la solicitud de subsidio, si después quisieran que esa persona haga la rendición de cuentas, no la va a poder hacer porque solo tenía poder para hacer la solicitud de subsidio de gastos corrientes. En ese caso, ofrecemos la posibilidad, y está en la plataforma en realidad, de que otorguen poder amplio para que todos los trámites que puedan iniciarse de aquí en más, los pueda iniciar esta persona. Pero por supuesto queda a consideración de la comisión directiva, ¿sí? Es solo una sugerencia y tendrá que ver con la facilidad que tenga la persona de hacer los trámites y demás, y con lo cual a la persona que elijan tendría que estar en condiciones de poder avanzar con esos trámites. Si el presidente o tesorero se enferma y no firma, ¿qué hacemos? Quedará el trámite pendiente, ¿sí? Eso es así. No hay presidente y tesorero sí o sí tienen que firmar, salvo que les deleguen la firma a alguien, ¿sí? En ese caso, esa persona va a tener que entrar como
persona particular y delegarle a alguien para que le haga los trámites de TAD, ¿sí? Pero eso tiene que constar en un poder y a nosotros nos aparece, cuando le delegan la firma a alguien, nos aparece en el expediente que hubo una constancia de apoderamiento. Entonces, para repasar eso, de si presidente o tesorero se enferman y no firman, en principio la respuesta es el trámite quedará pendiente, ¿sí? Hasta que puedan hacerlo. Ahora, si esta persona le quiere delegar la firma a otra, entra y le delega desde poder, en vez de a persona jurídica, a persona física, y le delega la firma a otra persona para que pueda firmar en su representación como ciudadano, ¿sí? Bien, y ahora, bueno, nos adentramos un poquito a poder, a ver, quedó una acá, no, ya estamos. ¿Cómo? Con subsanación de... Entramos un poquitito más a rendiciones, que me quedo acá una, y después ya finalizamos con subsanación. A ver. ¿Querés entrar al videíto? Vemos la pantalla. Rendiciones de cuentas. Me había quedado acá una consulta que dice si se tienen que seguir firmando las planillas, facturas de gastos y declaración jurada como lo hacíamos antes, y si se mandan al TAD. Algo mencionamos recién de lo que veníamos mechando, ¿sí? La planilla de gastos, o sea, ya vamos a hacer como más sintéticos. Ya no hay que firmar de puño y letra, ¿sí? Las firmas que se requieran de la documentación van a estar con lo que se llama cuadro de firmantes. Entonces, si una documentación requiere firma, el TAD se los va a pedir, pero les va a pedir la firma del botón verde que habíamos visto antes, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la planilla. La declaración jurada, que habíamos visto también que era lo de la fecha de cobro y demás, que yo les dije lo del portal, previamente les pide también el cuadro de firmantes. Entonces, la rendición de cuentas va a tener dos firmas conjuntas, en dos partes. Una en la planilla de rendición y otra en la declaración jurada de aplicación de fondos, ¿sí? Las facturas y tickets no tienen que estar firmadas. Es probable que ustedes vean en el video que cuando nosotros hicimos el trámite con una biblioteca, ya las tenía firmadas previamente. Entonces, para no volver a hacer el archivo, esa persona eligió subir el archivo con su firma hológrafa, ¿sí? De presidente y tesorero. Pero no es necesario. Ustedes entonces solamente van a firmar, actuando, bueno, acá en representación de la biblioteca. Avanzamos hasta la planillita de rendiciones. Solamente van a firmar lo que es la planilla de rendición de gastos, que como les comentaba puede ser en formato PDF o en Excel directamente, ¿sí? Y la declaración jurada de aplicación de fondos. Ahí, creo que, ahí, perfecto. Bueno, entonces, esto les comentaba recién. Después, en la declaración jurada también seleccionan quién lo firma, que son, la primera y la segunda son los dos que requieren la firma conjunta. Porque antes también la planilla estaba firmada por presidente y tesorero, nada más que de esta manera lo vamos a hacer a través del TAD. Y ven ahí que cuando agregan los números de quit, se abre una flechita, ahora vamos a ver con la lupa. Ah, bueno, avanzó. Era una flechita azul que hacía que baje, ¿sí? Entonces, después cuando ustedes seleccionan quién lo firma, ya está, Caro, sí. Creo que quedó claro, si no lo volvemos a repasar. Bueno, entonces, ahí completan con todos los datos de la declaración jurada, y acá era donde les había hecho la salvedad de la fecha de cobro, que tenía que ser la fecha de la que figura en el portal. Quien no tenga, yo creo que a esta altura no, pero por las dudas lo repetimos, ¿sí? Quien no tenga usuario y clave para acceder a esa información, tiene que dirigir un mail a SDI, son las siglas de Sistemas de Información, SDI, @conavip.gov.ar, ¿sí?
Y ahí van a poder ver después toda la información de los subsidios, incluso cuál es el estado de las rendiciones de cuentas y la fecha de actualización de la información, ¿sí? Porque a veces puede pasar que, por ejemplo, por TAD les llegó el informe de rendición completa, pero en el portal todavía aparece como rendición observada. Eso significa que hay un delay entre la fecha que ustedes recibieron la notificación por TAD y lo que es la actualización del portal. Siempre fíjense que en la última columna del portal de Conavip les va a aparecer la fecha de la última actualización, ¿sí? Bien, acá entonces estamos con lo que es la declaración jurada de aplicación de fondos. Si ustedes ven, este es el formulario que va a reemplazar a la declaración jurada anterior, ¿sí? Con lo cual, la segunda pregunta es, no tengo que firmar hológrafamente la declaración jurada de aplicación de fondos, sino simplemente seguir lo que está pidiendo la plataforma TAD. Fíjate si bajamos un poquito o avanzamos. Ahí guardan los datos. Y luego viene el ítem de facturas y comprobantes. Bien, en este punto solamente van a tener que adjuntar el compendio, o sea, es un único archivo PDF con todas las facturas. Y acá no tienen que estar firmadas las facturas, ¿sí? No es necesario que estén firmadas. Si en este caso, como yo les comentaba, la persona ya lo había hecho con anterioridad, no resta, no suma, no es de observación. O sea, quien arme todo un PDF sin firmas hológrafas es correcto, porque ustedes están avalando eso mismo con la planilla de gastos que sí está firmada por presidente y tesorero. Y acá hago otro paréntesis, y es que la planilla de gastos, si ustedes se fijan, tiene todas las cuadrículas, ¿sí? Y los gastos tienen que estar informados por orden de fecha, ¿sí? Del primero al último gasto, del más viejito al más nuevo, ¿sí? Y en ese orden van a tener que poner también las facturas del PDF, ¿sí? Porque nos ha pasado que quedan mezclados después los comprobantes y no tenemos una correlación. Entonces es necesario que el orden que ustedes le ponen a los gastos en la planilla tiene que ser por orden de fecha, de la más vieja a la más nueva, y los comprobantes tienen que estar en esa misma línea, ¿sí? O sea, que estén que haya un correlato. Y con respecto a lo que es el archivo de facturas y comprobantes, ahí tienen que agregar cualquier tipo de documentación respaldatoria de gastos. Por ejemplo, para lo que es equipamiento informático, el instructivo indica que hay que adjuntar documentación respaldatoria, ¿sí? Como ser fotos y algún informe del gasto de para qué fue, o para qué se va a utilizar, o los motivos que dieron a que se tenga que hacer esa compra. Entonces, ustedes van a poner, por ejemplo, la factura de una computadora, y a continuación le van a poner el informe del gasto y las fotos de la adquisición, ¿sí? Y después pondrán en otro orden, en el siguiente orden, el gasto del renglón 2, que era, no sé, la factura de luz. En el orden 3, la factura de gas. En el orden 4, por ejemplo, compraron un mobiliario. Entonces, si compraron un mobiliario, a continuación de esa factura van a agregar fotos de ese mobiliario y un pequeño informe donde determinen cuáles fueron los motivos de ese gasto o para qué lo van a utilizar, etcétera, etcétera. Con lo cual, toda documentación respaldatoria va a ir acompañada en el ítem facturas recibos, ¿sí? Y cualquier otra aclaración que ustedes requieran hacer respecto de la rendición va a ir en ese punto. Y acá también, si cerramos ese cuadrito, Caro, tenemos lo que se llamaba informe de resultados, que es el último punto. Y el informe de resultados es solamente para aquellos casos que requieren, que fueron subsidios presentados contra presentación de proyectos, ¿sí? Por ejemplo, información ciudadana, programa del tesoro de las bibliotecas. Ven que dice, bueno,
acá dice informe de resultados, obligatorio para rendición de subsidios a proyectos de la Biblioteca Popular. Nos ha pasado que en este punto donde ponen adjuntar, han agregado documentación respaldatoria, que no va, porque la documentación respaldatoria de las facturas van con el ítem de las facturas, han agregado la planilla de gastos. Recuerden que para gastos corrientes, conectividad, libro por ciento, no requieren no son proyectos, ¿sí? Entonces no requieren la presentación de ningún informe de resultados. Esos van a ser para información ciudadana, para lo que fue adecuación de tiempos de pandemia, para lo que es fortalecimiento institucional, tesoro, proyectos de lectura, todo lo que requiere proyecto para la adjudicación de un subsidio, luego va a tener que tener un informe y lo van a adjuntar aquí, ¿sí? Si nosotros detectamos que, por ejemplo, ese punto no tiene la documentación y se trata de un proyecto de información ciudadana, entonces vamos a mandarles a subsanar el expediente para que puedan agregar el informe de resultados para poder hacer la evaluación completa de la rendición, ¿sí? A ver si tenemos alguna preguntita de esto más. Entonces, para resumir la pregunta, que si se tienen que ir firmando las planillas, facturas de gastos y declaración jurada, y enviarla por PDF, entonces, la planilla solamente con la firma que requiere el TAD, la declaración jurada solo con la firma que requiere el TAD, y las facturas, recibos y comprobantes no necesitan documentación respaldatoria. ¿Sí? Perdón, no necesitan firma hológrafa, ni tampoco les piden firma desde cuadro de firmantes en la plataforma TAD, ¿sí? El informe de resultados no les va a pedir firma conjunta, pero sí requiere que esté firmado por presidente y tesorero. Lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes hagan presentaciones de proyectos, se tienen que fijar dónde les piden firma conjunta, y es probable que cuando tengan que adjuntar el proyecto, lo tengan que tener firmado de puño y letra, ¿sí? En los casos solo de facturas no necesitan, pero por ejemplo para lo que es el informe de resultados y en algunos casos para lo que son la presentación de los proyectos, si el cuadro no les está pidiendo, ustedes van a tener que hacer el escaneo del proyecto habiendo firmado previamente de puño y letra. Bien, después a ver si tengo algunas otras preguntitas acá. Se rindió como siempre la atención voluntaria de la biblioteca, una declaración jurada con certificación de firma, ahora piden factura en fechas de subsidios. Bueno, acá hace bastante tiempo ya, creo que debe ser es una cuestión informal, ¿sí? De la que se rindió el gasto. Y ya desde el año pasado estaba colocado en el portal que solamente se pueden rendir con facturas emitidas de acuerdo a las disposiciones de AFIP, ¿sí? Entonces, un recibo hecho a mano, un recibo de talonario de librería y demás, no sirven para rendir gastos, ¿sí? En tal caso la persona tendrá que anotarse en monotributo y después emitirles la factura correspondiente por sus honorarios. Pero no son válidas los tipos de comprobantes que no sean emitidos de acuerdo a las disposiciones vigentes de AFIP. Lo mismo que para lo que es locaciones, ¿sí? El alquiler del espacio tiene que ser la presentación del contrato de alquiler y la factura de la persona que les hace el alquiler, o si tiene un apoderado, de la persona que tiene que estar inscrita en la actividad de locación de inmuebles, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, se podrían anotar en un monotributo solidario, y también tengan en cuenta que el monotributo solidario, si bien es más económico, tiene ciertas restricciones, ¿sí? En cuanto a lo que es la facturación. Entonces, tener en cuenta también eso a la hora de elegir si un monotributo normal o ordinario contra un monotributo social, ¿sí? Pero los recibos informales no pueden ser utilizados para rendir cuentas.
El proyecto tesoro se puede rendir, en proyectos lo vas a encontrar, y si ya no lo habías presentado antes, lo vas a tener que rendir por la plataforma TAR. Bien, he adjuntado la planilla de rendición y cuando quiero ver el documento no hay nada. El documento en realidad está, como es un adjunto, si ustedes descargan ese PDF, lo tienen que ver con un Acrobat Reader, ¿sí? Que tiene un clip y ahí adentro va a estar el archivo embebido. Si son, depende cuál es la versión del Acrobat que usen, puede ser que no lo vean, pero sí está embebido, se llama archivo embebido, y está como adjunto en el documento. ¿Qué hacemos con la declaración jurada de pago al personal voluntario que atiende la biblioteca? Creo haber contestado la pregunta anteriormente. ¿Cómo hacer con ticket mayor de hoja A4? Bueno, yo lo podría contestar no como técnica, sino como una cuestión de pura lógica. Cortaría el ticket en dos, sacaría una fotocopia, ¿sí? Corto, donde vea que el último renglón es como el transporte que se usaba antes, ponerlo a continuación y pegarlo en 2 o 3 partes, ¿sí? Eso, tratar de, o hacer una factura reducida, una fotocopia reducida, cuando sacan fotos, que sea como, si la van a sacar en perspectiva, que no sea como así, como viendo el fondo de una pantalla, una ventana, o sea, que sea bien, como si fuera un escáner, ¿sí? Pero si es mayor, la respuesta sería esa, cortarla, primero ver si se puede reducir con una fotocopia, y si es uno de esos tickets largos, entonces en tal caso cortarlo en 2 o en 3 y ponerlos después, compaginarlos en una misma foto para que quede en una misma hoja, ¿sí? No hay negocios con factura en la zona y hay una sola, pero conviene por precio mayor variedad de productos. Lamentablemente, como les comentaba, los subsidios, no sé si lamentablemente, es una cuestión de transparencia, se deben rendir con facturas emitidas de acuerdo a las disposiciones de AFIP. En tal caso podrán ver si pueden comprar por Mercado Libre o en alguna plataforma, y luego presentar que Mercado Libre, por ejemplo, presenta facturas, entonces buscar precios convenientes a través de esa modalidad. Pero no son válidas cualquier tipo de documentación que no sea factura o recibo, nuevamente, como les decía, emitidos de acuerdo a las disposiciones de AFIP. ¿Qué pasa si el PDF de la factura supera el monto máximo se pueden cargar 2? No, tenés que cargar un solo archivo y lo que tendrías que hacer, hay una herramienta online que es para comprimir archivos PDF, ¿sí? Entonces vos lo que haces, la herramienta que nosotros utilizamos y que es muy conocida, se llama iLab PDF, como iLobe, en inglés, iLab PDF, y ahí hay una opción que es comprimir archivos PDF. Entonces vos adjuntás el documento que querés comprimir y te lo comprime. Realmente es muy buena herramienta para utilizar, pero solamente se puede cargar un solo PDF porque además no hay opción para cargar otro. ¿Sirve o no sirve la factura anterior a recibir subsidios? Eso es una consulta que en realidad está respondida con lo que es el instructivo, ¿sí? Los subsidios pueden gastarse una vez recibido el dinero. Entonces vos no podrías presentar facturas anteriores al cobro del subsidio, ¿sí? Los gastos se tienen que hacer con fecha posterior al cobro del subsidio. Si vos, por ejemplo, tenés, no sé, estás como, no sé, estás utilizando el servicio de internet y te lo quieren facturar después de haber recibido el subsidio, podés poner meses anteriores, pero no podrías poner en la rendición de un subsidio, si por ejemplo lo recibiste el 1 de julio, no podés poner una factura del 28 de junio, ¿sí? Tienen que ser de fecha posterior al cobro del subsidio. Ahora, si yo presento una factura donde diga internet del mes de junio, pero la fecha de la factura es posterior al cobro del subsidio, sí sería válido, ¿sí?
siempre las facturas tienen que ser de fecha posterior al cobro del subsidio. ¿Dónde encuentra el formulario de evaluación de resultados aparte sin el instructivo y que se puede escribir bien? Eso, mira, lo que podés hacer es dirigirte a... nosotros en realidad en el link, en el TAD hay un link, cuando ingresás en detalle, te remite a un link del portal de Conavit, pero si no, para que les sea más fácil, escriben a asistenciatecnica@conavit.gov.ar, asistenciatecnica@conavit.gov.ar, y les piden que por favor les manden el modelo del informe de resultados, ¿sí? Bueno, acá tenemos una preguntita. Fecha anterior de subsidio. Yo presenté factura con pago de tarjeta, no me aceptaron la luz y teléfono. Antes de subsidio tampoco se recibió para pagar o no con tarjeta algunos integrantes. La modalidad de pago con tarjeta de crédito no está admitida bajo ningún concepto, ¿sí? Ni de la biblioteca. En general las bibliotecas no tienen tarjeta de crédito, sino son de los particulares, ¿sí? Hay tarjetas corporativas, por supuesto, pero no sé si es un producto habilitado para bibliotecas. Pero más allá de eso, la modalidad de tarjeta de crédito no está admitida, ¿sí? Comprendemos la situación que dicen de pagar para que no te corten la luz y demás, pero en ese caso la factura no podría ser rendida con el subsidio, ¿sí? Porque el requisito es que las facturas tengan que ser de fecha posterior al cobro del subsidio. Con respecto a esto les iba a comentar algo más y se me acaba de escapar, con respecto a las rendiciones y las modalidades de pago. Bueno, espero acordarme. ¿Puede firmar la planilla el protesorero en ausencia del tesorero? Si tiene la firma delegada por TAD, sí, si no, no. No habría posibilidad de opción, ¿sí? Porque en realidad el tesorero figura en el acta de designación de autoridades y es obligatorio que firmen presidente y tesorero. Ahora, si el tesorero le delegó personalmente la firma a otra persona, que en este caso puede ser el protesorero o cualquier otra persona, y se lo delegó por TAD, podría firmarlo, ¿sí? Pero solo porque está actuando en representación del tesorero, pero no en reemplazo de autoridades de la biblioteca, ¿sí? Las indicaciones son que firman presidente y tesorero. Puede ser de débito porque a veces también por razones de seguridad no andar con 100.000 en el bolsillo. A ver, el tema de las tarjetas de débito solamente fueron, si ustedes se fijan, para lo que fue libro por ciento, se permitió hacer el gasto con tarjetas de débito de las cuentas personales si mediaba un acta de traspaso de fondos, ¿sí? Eso tiene que constar en la rendición de cuentas. Y esto porque en realidad tiene una explicación, porque el subsidio se le otorga a la biblioteca, no se le otorga a una persona, ¿sí? Entonces las erogaciones no pueden salir de cuentas particulares, sino que tienen que salir de las cuentas de la biblioteca. Para eso también existen los mecanismos de transferencias, ¿sí? De transferencias bancarias que puede hacer la biblioteca. Nadie hoy va a salir con 100.000 pesos a comprar, nada, ¿sí? Pero se utilizan las modalidades de transferencias bancarias. Ustedes deberían, quienes no tengan la opción del producto habilitado de las cuentas bancarias, deberían hacer los trámites para poder hacer transferencias desde la cuenta de la biblioteca, ¿sí? Siempre recuerden esto, la premisa es que el subsidio se le otorga a la biblioteca y es de la cuenta de la biblioteca de donde deben salir los fondos, ¿sí? Y esa es la justificación. Y no es un capricho nuestro, sino que también hay normas de auditoría para la rendición de subsidios, que después, si nosotros los dejamos pasar, es probable que se tengan que revertir las rendiciones, ¿sí? Y tener que hacer observaciones pasado un tiempo, porque hay cuestiones que no se adecúan. Entonces, por eso también tenemos que ser precisos a la hora de la rendición de las cuentas.
Si realizamos un cambio de titularidad, ¿debemos mandar alguna documentación previa a CONAVIP antes de realizar el trámite TAD? Supongo que se refieren a la titularidad de los cambios de autoridades. En ese caso, ustedes siempre a CONAVIP mandan los trámites de actualización de documentación de la biblioteca y demás a verificación documental, ¿sí? Pero no necesitamos, por ejemplo, desde la unidad administrativa o el área de rendiciones, tener previamente conocimiento de el cambio de titularidad, ¿sí? En TAD va a figurar todo. ¿Por qué? Porque en TAD va a figurar el nuevo acta de designación de autoridades, y quien entre a operar en TAD va a ser la persona que ya tenga la representación legal de la biblioteca, o que otorgó a otra persona, pero con la designación vigente y actual, ¿sí? Con lo cual no es necesario que para rendiciones nos envíen documentación adicional, ¿sí? Con lo que figura en el TAD es suficiente. En caso de transferencias bancarias, ¿cómo se... no entiendo la palabra, reanudamos, ¿será? El trámite. No sé, perdón, no entiendo acá la pregunta, pero a ver, en casos de transferencias bancarias, para rendir los trámites, lo que hacen es adjuntar un resumen de cuentas, ¿sí? Donde conste la transferencia de, por ejemplo, si ustedes, no sé, van a comprar un televisor y lo pagan con transferencia bancaria desde la cuenta de la biblioteca, como documentación respaldatoria pondrán las fotos del televisor, el informe y el resumen de la cuenta bancaria señalando el importe debitado de la cuenta de la biblioteca, ¿sí? Y eso me hizo acordar a lo que se me había escapado antes, que era lo de cuenta corriente, ¿sí? Cuando las facturas están emitidas en cuenta corriente, significa que todavía no fueron abonadas. Entonces, eso en rigor de lo que se ve en el documento, ¿sí? Hay muchas veces que los proveedores facturan por defecto en cuenta corriente, aunque ustedes les abonen en efectivo. Entonces, para subsanar ese tipo de facturas, ¿sí? Que nosotros las observamos, ustedes lo que tienen que hacer es enviar un recibo de cancelación de la cuenta corriente. ¿Y esto qué es? Es un recibo que emite el proveedor, ¿sí? Diciendo que recibimos el pago de la factura tal, y hacen mención a esa factura que fue emitida en cuenta corriente. Esa es la forma de demostrar que esa factura fue cancelada. ¿Por qué? Porque si no, también utilizando la lógica, podría entenderse que una factura que nosotros recibimos en cuenta corriente, ustedes están rindiendo y no la abonaron. Porque hay muchos lugares y en localidades que, por ejemplo, se sigue utilizando la famosa libreta donde voy anotando los gastos, y después cuando tengo cierto dinero voy y cancelo, ¿sí? En ese caso, entonces lo que necesitamos es la cancelación de esa cuenta corriente. Bien, y para cerrar, porque ya nos vamos a quedar con poquito tiempo, quiero retomar un poquito lo de subsanación, ¿sí? Sobre todo porque hay un montón de expedientes que nosotros hemos revisado y que siguen estando en estado de subsanación, ¿sí? Y es importante que todas las personas que iniciaron los trámites consulten si es que no recibieron el mail o tal vez no sabían qué significaba y demás. Les pido que todas las personas que iniciaron trámites, es la persona número 1 que inició el trámite, ingrese a la plataforma y se fije en actuando en representación de la biblioteca, en el menú Mis trámites, trámites iniciados. Si en trámites iniciados van a tener que ver cuál es el estado de la rendición, de la rendición o del trámite que hayan iniciado, ¿sí? Y esto porque vemos que hay muchísimos expedientes con más de 60 días o 70 días de pedido de subsanación que todavía no fueron atendidos. Y eso, en muchos casos, también lo que nos da la pauta es que tal vez inician una parte y después no continúan con las firmas, ¿sí? Entonces,
tienen que verificar cuál es el estado del trámite de la subsanación, ¿sí? Porque puede ser que lo primero que les va a aparecer, por ejemplo, es a la persona que inició el trámite en notificaciones, le va a aparecer, por ejemplo, en este caso nosotros hicimos un pedido de subsanación donde le faltaban, donde había una observación en una factura, ¿sí? Entonces, esta persona recibió en notificaciones un mail que le decía que tiene notificaciones del TAD. Cuando ustedes después ingresan en mis trámites, fíjate si avanzamos un poquitito. Acá a esta persona desaparecían todas las tareas, las notificaciones de todas las firmas. Cuando entró a mis trámites, en tareas pendientes, le aparecía lo que tenía que subsanar. A ver un poquitín más atrás. Ahí. Bien, acá esta persona, entonces, cuando ustedes vayan todos, por favor, si se toman unos minutos, no es necesario por supuesto ahora, sino que cuando pueda, cualquier persona que haya iniciado un trámite, ¿sí? Vaya a tareas pendientes y se fija si tiene alguna en estado de subsanación, ¿sí? Eso significa que nosotros les hemos mandado tareas para subsanar expedientes. Entonces, por ejemplo, la bibliotecaria inició el trámite de rendición de subsidio y nosotros observamos que había un error en la declaración jurada. Entonces le mandamos una notificación para que subsanen, ¿sí? Esta persona entró a mis trámites, tareas pendientes, y encuentra que dice rendición de subsidio con AVIP, un error en el importe de la declaración jurada, estado subsanación. Despliega los 3 puntitos y ahí les dice una llavecita que dice subsanar trámite, ¿sí? Entonces, ahí después ustedes, luego de apretar la opción de subsanar trámite, depende cuál sea el error, van a completar con los datos. ¿Sí? En este caso era la declaración jurada, y cuando hacen lo de la declaración jurada es completar la declaración jurada nuevamente. ¿Sí? En algunos casos, o sea, les va a traer los datos por defecto de la declaración jurada previa y ustedes van a corregir el dato que esté equivocado, ¿sí? Y acá una aclaración, y es que cuando, por ejemplo, nosotros pedimos una declaración jurada para subsanar, esta nueva que ustedes hagan va a reemplazar a la anterior, pero la anterior no se quita del expediente, ¿sí? Van a quedar las dos, la primera, la que estaba con algún error en la confección, y en el último lugar nos va a aparecer la nueva declaración jurada. Entonces, esta persona completa la declaración jurada, selecciona los firmantes, avanzamos un poquito. Y después también tenía que adjuntar factura, creo que tenía que adjuntar en este caso un recibo, entonces lo agregó. Bueno, realizan todo el trámite de la subsanación, y lo primero que tienen que hacer entonces para completar el trámite de subsanación, luego de guardar, es que firma la persona que inició el trámite. Vamos a llamarla bibliotecaria, ¿sí? La bibliotecaria que actúa en representación de la biblioteca va a ir a mis trámites, tareas pendientes, y va a ir a firmar. Y ahí ves que en declaración jurada decía firmar documento, despliega los 3 puntitos, y le aparece el cuadro de firmas, donde aprieta el botón verde firmar. Opción firmar, botón verde firmar. En ese momento ya se hizo la firma. Ahí dice la subsanación quedará pendiente hasta tanto se completen el resto de las firmas. Y acá es importante porque muchas veces nos pasa que nos dicen no tengo nada para subsanar,
pero en realidad a nosotros nos aparece como abierta y no como terminada la subsanación. Quiere decir que la iniciaron, pero no terminaron el circuito de firma. Entonces es necesario que primero haga la tarea de subsanar el trámite la bibliotecaria, luego lo hace firma en representación de la biblioteca y después tiene que salir y llama al presidente y luego al tesorero para que hagan la misma acción de subsanar. Las dos personas van a entrar a mis trámites, tareas pendientes, y les va a aparecer firmar documento, ¿sí? Y entonces ahí después, cuando firmaron las dos personas, les va a seguir apareciendo en iniciados en estado de subsanación hasta tanto nosotros revisemos la documentación, y si está agregada al expediente, cambiamos el expediente a estado de tramitación. Pero mientras tanto, si ustedes en iniciados encuentran un expediente en trámite de subsanación, significa que mandaron la subsanación, pero todavía no fue analizada, ¿sí? Pero les va a aparecer en iniciados. Distinto es si les aparecen tareas pendientes o en borradores, que significa que no la mandaron, ¿sí? Bueno, a ver si tenemos alguna preguntita de subsanación, porque se nos está acabando el tiempo. A ver. Acá, bueno, el tema, acá hay algo de bancos. Los bancos se pueden trabajar con cualquier banco que acepte la cuenta única del Tesoro. Los bancos nacionales y los públicos, en realidad, cobran menos comisiones, pero a veces tienen determinadas trabas y demás. Acá nos comentaban alguna dificultad con el Banco Nación. Por supuesto que pueden cambiar, no hay ningún problema, pero acá les quería hacer también una aclaración que vale. Cuando los gastos y comisiones bancarias se pueden rendir en gastos corrientes, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es poner un rengloncito en lo que es la planilla de rendición de gastos, poner gastos bancarios o comisiones bancarias, y suponen el total de los gastos y comisiones bancarias. Y como documentación respaldatoria van a agregar el resumen donde consten con color o subrayado los gastos bancarios que ustedes están rindiendo, ¿sí? Esto porque a veces hay productos o transferencias. Por ejemplo, cuando se hacen transferencias también se paga lo que es el impuesto del crédito y débito, que es el 6 por 1000, ¿sí? En ese caso también lo pueden rendir como gastos y comisiones bancarias, ¿sí? Siempre tiene que estar avalado por el resumen bancario, donde ustedes señalen con color o subrayando cuáles son los gastos que están rindiendo, ¿sí? Y siempre que sean posteriores al cobro del subsidio. ¿Cuál es el tiempo que debemos esperar para saber si está bien el trámite? Supongo que se refieren a un trámite de subsanación. Los trámites de subsanación tienen prioridad si se hacen a diario. Lo que pasa es que no estamos recibiendo trámites de subsanación. Puntualmente, si tienen alguno, diríjanse a la Dirección de Rendiciones BP para consultar si hay algún retraso, pero es probable que estamos al día con las subsanaciones. Lo que no tenemos es, tenemos muchos expedientes en subsanación sin respuesta por parte de las bibliotecas. Por eso les recomendaba que tómense un ratito y que se fijen si nadie tiene trámites pendientes, tareas pendientes para subsanar, porque hay muchísimos expedientes a la espera de subsanaciones. Entonces nunca les va a cambiar el estado del trámite, ni en el portal, ni en el TAD. El de solicitud de subsidios, si podés consultarnos en subsidios, si la solicitud ya fue ingresada, y si no, es como dije al principio de la charla, si todavía no recibieron el subsidio, no lo tienen adjudicado en el portal, significa que probablemente haya algún otro requisito que no hayan cumplimentado. Podría ser alguna rendición de cuentas, o el acta de beneficiario, o la acreditación de la vigencia de la personería jurídica. Cuando dice subsanación en el subsidio, te tenés que fijar si está en iniciados, significa que está para analizar. Si están borradores, significa que no lo terminaron, y si están tareas pendientes, significa que no lo hicieron.
cualquier cosa nos consultan directamente, casos puntuales, a las direcciones de rendiciones BP o donde dice o subsidios@conavit. Y donde dice tramitación es un estado de tramitación, ¿sí? Habría que ver de qué trámite es. Envié a rendiciones informe de devolución a las observaciones y va a ser imposible de rendir. ¿Qué hacemos? Tenemos gastos generales y acondicionamientos. No queda muy claro que el informe de rendiciones, informe de devolución. Si nosotros les hicimos las observaciones por TAD, la devolución y el informe en realidad lo tienen que agregar al TAD, ¿sí? No se pueden utilizar otras vías, no pueden mandarnos por mail las subsanaciones como se hacía antes, ¿sí? Lo tienen que hacer a través del TAD. Bueno, y creo que con esto el impuesto al crédito y débito también lo pueden rendir, sí, lo habíamos mencionado. Me dice subsanación en el subsidio, no sé si es una pregunta viejita, sí, ya lo habíamos mencionado. Bueno, espero que les haya servido. Nuevamente insisto en que todos se fijen si tienen trámites pendientes, tareas pendientes de subsanación, porque hay muchos expedientes que están pendientes justamente por esto, porque no están completados, y cualquier duda que tengan, nos llaman a los teléfonos que les mencioné antes, y seguimos comunicados y contactándonos a través de las vías del correo electrónico, del WhatsApp, y también telefónicamente. Bueno, espero que les haya servido. Un saludo para todos.